Muy bien, nuevamente darles la bienvenida. Hemos esperado un poquito a las personas que se estaban integrando de a poco, ya, sin embargo, ya tenemos el horario correspondiente para las clases. Algunas aclaraciones que me gustaría hacerlas y al finalizar, si es que hay alguna duda también, la podemos aclarar, no hay ningún inconveniente. La anterior semana, como es de conocimiento general, y me imagino que también ustedes estaban en lo mismo, con el tema del censo. Si bien teníamos que pasar las clases como corresponde, ha sido medio complicado porque yo entiendo también que varios de ustedes estaban participando, algunos tal vez han viajado inclusive a alguna comunidad para hacerse censar, ¿no? Entonces mucho depende de cada situación individual. Por esa razón también no se ha podido dar las clases con normalidad, como quien dice, ¿no? Sin embargo, hay algunas aclaraciones que son necesarias. Esta semana también ha sido semana de exámenes conjuntos de primero a tercero semestre. Por esa razón también es que estamos pasando de forma virtual. No siempre es bueno aclarar las situaciones para que aquellas personas que no estén del todo informadas, entonces tengan también la información correcta. En el caso de las prácticas que teníamos pendientes, lo vamos a realizar lo vamos a entregar de forma presencial la siguiente semana. Ya, entonces para esa práctica no tengan ningún inconveniente, pueden hacerlo con calma. Algunos de ustedes me han mandado de forma interna para verificárselos. Lo voy a hacer de acuerdo a lo que me hayan entregado, les voy a ir mandando las respuestas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, les voy a ir respondiendo, no se preocupen, y vamos a ir verificando si tienen algún error, ¿ya? Y de todas maneras, para aquellos que todavía tienen algunas dudas, igualmente me pueden indicar para que yo les pueda colaborar en las medidas de lo posible, ¿no? Entonces, con eso nosotros vamos a continuar el avance normal, ya informarles también, y eso les voy a mandar también un mensaje dentro del grupo de WhatsApp, que la siguiente semana nosotros estaríamos tomando el primer parcial, ya de todo lo avanzado hasta la clase de hoy, que serían el primer y el segundo capítulo directamente, ¿no? Entonces, hasta la parte de simplificaciones, hasta ahí estaríamos avanzando, ¿sí? Para que eh, no nos, eh, no nos vayamos a otro contenido adicional. Sería el primer y el segundo capítulo exactamente, ¿no? Álgebra de conmutación, puertas lógicas y síntesis de funciones lógicas. El método de Carnot y sobre el método de Carnot que ya estamos avanzando, sobre eso los ejercicios correspondientes, el armado de circuito, ya que el siguiente capítulo es más cortito, son los bloques funcionales de multiplicación y de multiplexación que ya lo vamos a hacer después del examen, ¿no? Para la clase del examen lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tener una parte teórica y una parte práctica. Posiblemente en la parte teórica lo vamos a hacer bueno, en este caso son mayormente ejercicios. Entonces, no van a ser preguntas, por así decirlo, más teóricas, sino van a ser más de tipo práctico, porque es lo que hemos ido llevando. Entonces se les va a dar un par de ejercicios en, para que resuelvan en lo que es la clase y sobre eso vamos a armar un circuito. Ya, el circuito igual lo pueden armar en conjunto, no hay ningún inconveniente por el tema del tiempo. Vamos a tener 1 hora y media aproximadamente para lo que es el examen teórico y el resto del tiempo lo vamos a emplear en la parte práctica. Ya, en la parte práctica, ¿cómo lo vamos a realizar? Van a armar un circuito por grupo y del circuito que armen, entonces vamos a hacer preguntas a cada uno de los integrantes, ¿sí? Para ver cómo estamos en el tema de realización del circuito. Yo les voy a ir consultando uno por uno algunas consultas.
para ver cómo estamos, ¿no? Más que todo en la parte del armado, que es la parte práctica que necesitamos afianzar con ustedes más que todo para que las prácticas posteriores se puedan dar de una buena manera, ¿no? A pesar de que en la mayoría he visto que sí tienen bastante habilidad en el tema del armado, salvo alguna que otra duda que siempre existe, pero no es algo, digamos, alarmante. Todos saben manejar lo que son los componentes electrónicos, que es lo principal. Todos ya saben el manejo del multímetro. Todos saben el manejo de lo que es las conexiones físicas de los jumpers. Eso es más que todo es lo más importante. Después, cualquier circuito puede ser armado, ¿no? El testeo y la verificación también de los componentes que también hemos hecho en el primer laboratorio, ¿no? Eso es importante. Siempre verificar que sus componentes estén funcionando correctamente y que no tengan ningún inconveniente en el momento del armado, ¿no? Y ya saben ustedes que tenemos el tiempo limitado y por lo tanto tienen que verificar previamente sus componentes que estén funcionando también, ¿no? Eso también tiene que tomar en cuenta. Ya, ok, muy bien. Eso sería como las recomendaciones principales. Ahora sí, vamos a irnos a la parte del avance. Vamos a ir viendo un poquito a reforzar la parte de simplificación de circuitos lógicos, que es importante. Y bueno, más adelante ya les voy a dar tiempo para que hagan algunas consultas con respecto a los trabajos que se les ha dejado en función a la explicación que demos y también algunos ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Ok, para la parte de simplificación de circuitos, entonces lo primero que tenemos que hacer siempre es ver cuántas entradas tenemos, como yo lo que les había dibujado, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo acá visible, ya donde tenemos tres entradas, A, B y C, ¿sí? Y de acuerdo al circuito lógico que nosotros tenemos, entonces podemos ir diseñando la función o viceversa, en función, de acuerdo a una función dada, nosotros podemos ir diseñando el circuito lógico, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones que nos den, nosotros tenemos que ser capaz de interpretar el resultado. En este caso, por ejemplo, siempre tenemos que seguir las líneas en las cuales estamos utilizando, ¿no? Podríamos decir, a ver, déjame un segundito, por favor. Ya, muy bien. Podemos decir, por ejemplo, en este caso, A. A para nosotros está ahí, ¿no es cierto? Ahí está. A. La entrada de A, ¿hacia dónde va? Ese es un negador, es un not, ¿no es cierto? Entonces va a la entrada de un negador. La entrada de B y de C, ¿a dónde están entrando? Hacia un AND, ¿no es cierto? Un multiplicador. Entonces, la salida de estos dos elementos va a ser la multiplicación que llegaría a ser B y C, ¿no es cierto? B por C, ese es el resultado. Ahora, en este caso, A entra hacia un negador. Entonces, acá en la salida se vuelve A negado, ¿no es cierto? Y esto está entrando hacia un NOR. ¿Qué es lo que hace un NOR? Es un sumador, pero negado. El A negado que hemos ingresado en la primera entrada más B por C y todo esto está negado, ¿sí? Esa salida está negada. Y todo esto dice que está entrando hacia un AND. ¿AND con quién? Fíjense, ¿con quiénes está ese AND? ¿Cuáles son esas tres entradas? La primera es A negado más B por C y todo está negado. La segunda entrada, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Tenemos que seguir la línea. Ah, Ah, muy bien. A está entrando. La otra entrada, ¿cuál sería?
B. B, muy bien. Entonces, fíjense, aquí está la tercera entrada, ¿no? Y ahí tenemos las 3 entradas de un multiplicador. Entonces, sería A, que es una de las entradas, la otra entrada que es B, y la tercera entrada que es A negado más B por C. Y todo esto está negado, ¿no? Y acá, si ustedes lo notan, al finalizar lo han puesto un paréntesis. ¿Por qué se ha puesto un paréntesis? Para no mezclar las variables, ¿no? Entonces, no se olviden que también tenemos algunas propiedades que tenemos que cumplir. En este caso, es una propiedad de tipo conmutativa en la cual nosotros podemos multiplicar, ¿sí? Cada uno de los elementos que se encuentran en nuestras entradas y como resultado final tenemos X. Ahora aquí tenemos una función más pequeñita. Tenemos A, B y tenemos C, pero C negado, ¿no? Entonces esas 3 entradas se multiplican y ahí tenemos nuestro resultado final. Ya, entonces si es que yo les doy en el examen una función similar para que ustedes interpreten, siempre sigan las líneas, siempre. Y en ese resultado ustedes van a obtener una función final, como es este caso de X, ¿ya? Estamos bien, ¿no es cierto? Ok, la parte de simplificación, ¿no? Entonces, para la parte de simplificación se van utilizando diferentes teoremas. En los teoremas que más que todo utilizamos siempre es Morgan, ¿no? ¿En qué nos ayuda Morgan? En convertir los valores que nosotros tenemos, que en algunos casos son negados, ¿sí? De la primera forma canónica a la segunda o viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido nos ayuda. Ahora, acá hay un ejemplito, ¿no? Dice, simplifica el circuito lógico que se muestra en la figura. Acá yo les había dado algo similar en la práctica, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un circuito lógico, tenemos que formar la función que tenemos acá y de acuerdo a las reglas que nosotros tenemos, las leyes lógicas, entonces tenemos que llegar a disminuir, ¿sí? Esta función en un circuito más pequeño. Ahora, pero acá, digamos, ustedes dirán, pero da lo mismo si es que es más grande o más pequeño, al final va a ser lo mismo, sí va a ser lo mismo, pero algo tenemos que tomar en cuenta. Y eso también ustedes se han debido dar cuenta en el momento de armar los circuitos. Cuando nosotros tenemos un circuito más grande, necesitamos más componentes. Y si necesitamos más componentes, también necesitamos energía. Para la energía necesitamos la corriente y si tenemos más componentes, entonces la corriente se va a distribuir y va a ser menor en cada uno de los componentes. ¿Y qué es lo que sucede en lo que son circuitos lógicos? No se olviden que funcionan con dos valores, ¿no es cierto? Cero y uno. Entonces, cuando nosotros utilizamos el tema de voltaje, entonces, si es menor al que nos representa el uno lógico, posiblemente no funcione correctamente. Y eso también tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede acá es que nosotros tenemos una función cualquiera, que en este caso sería una función z, ¿sí? En la que representa todo el circuito lógico que se encuentra acá, que es A por B por C más A por B negado por A negado por C negado y todo esto negado, ¿sí? Ahora, por leyes de Morgan, esto yo lo puedo reducir. ¿Cómo lo voy a reducir? ¿Se acuerdan ustedes? Hemos hecho el Carnot, el mapa de Carnot en la última clase presencial que hemos pasado y ahí hemos visto cómo podemos reducir nosotros algunas de las variables. ¿Se pueden reducir a menos? Sí, se pueden. Y con las leyes lógicas también podemos reducir, ¿no? Aquí está. Vamos a ir viendo cuáles son la forma de resolución utilizando los teoremas. En este primer caso, nosotros tenemos la función original, ¿sí? Y de acuerdo a uno de los teoremas que nosotros tenemos, podemos modificar lo que es el negado que se encuentra en la parte superior. Cuando tenemos un producto y todo está negado, esto se puede convertir en una suma, ¿no es cierto? Entonces, este producto se vuelve suma.
Eso es lo que nos indica uno de los teoremas. Y como este valor de A va a ser doble negado y C también va a ser doble negado, hay también otra propiedad que nos indica que esos valores van a volver a ser lo mismo. Es decir, dos veces negado el mismo valor, ¿sí? Se convierte en el mismo valor. Ahora ya tenemos A y C. Ahora multiplicamos, ¿sí? Multiplicamos los valores como corresponde. En este caso, A por A más AB negado por C. Ahí están las variables que corresponden. Y al finalizar, nosotros simplificamos esta doble A porque va a seguir siendo la misma, ¿no es cierto? Y acá tenemos el valor de A y solamente sería A por B negado más AB negado C. Y si nosotros realizamos la expresión que corresponde, ustedes se darán cuenta que en todos los casos tenemos A que se repite. Y es como si estuviéramos escribiendo una sola vez, ¿sí? La estuviéramos escribiendo una sola vez. Ya, a ver, un segundito, voy a silenciar. Ok. Es como si estuviéramos escribiendo una sola vez el valor de A, revisamos si tenemos algunos elementos repetidos y en función a eso obtenemos, ¿sí? Una función nueva. Ya, en este caso podemos, digamos así, factorizar A y C, se quedan B más B negado. Esto corresponde al valor de 1 más A por B negado, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro resultado final sería A por C más A B negado. Y al factorizar tenemos A por C más B negado. Y este llegaría a ser mi circuito simplificado, ¿sí? Que es el que se encuentra acá en la parte superior, ¿no? Entonces, fíjense cuántos componentes ya hemos reducido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De los 7 que eran, se han vuelto 3, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos en el momento de utilizar las reglas de simplificación lógica. Ahí está, ¿no? Acá tenemos otro ejemplito. Simplifique la expresión. Ahí tenemos la expresión. Esto ya es lo contrario, ¿no es cierto? En el anterior caso nosotros teníamos un circuito. Acá tenemos la expresión, tenemos que reducirlo y al finalizar realizamos nuestro circuito. Ahí tenemos, ¿sí? En este caso nosotros podemos factorizar. Siempre vemos si es que hay alguna factorización factible, la cual podemos realizar. ¿Sí? En este caso tenemos AB negado, que podemos factorizarlo, nos queda C más C negado. Esto se vuelve 1, ¿sí? Más A por B por C. Ahí tenemos el resultado. Y al momento de factorizar tenemos A, ¿sí? Tenemos B negado más B por C, ¿no es cierto? Y de acuerdo a uno de los teoremas, también nos indica que este producto, ¿sí? Entre B y C más B negado, se puede llegar a convertir solamente en B negado más C, ¿ya? Eso también está en uno de los teoremas. Les rogaría que lo revisen también para que se den cuenta que esta simplificación es muy, muy útil. Algo también importante, chicos. Para la siguiente semana, si se acuerdan, les he puesto en pizarra también las reglas lógicas que son para la simplificación. Pueden eso traerlo anotado, no hay ningún inconveniente. No es necesario que se memoricen todas las reglas. Pueden traerlo anotado para el examen, chicos. ¿Ya? Eso es permitido. Muy bien. Bueno, hay diferentes formas, como les había indicado, es igual que las matemáticas, ¿no? Cuando nosotros encontramos un ejercicio, no hay una sola forma de solucionarlo, hay diferentes maneras. Por eso cuando ustedes me preguntaban en el mapa de Carnot si pueden agruparlos de diferentes maneras a los diferentes elementos, yo les decía que sí se puede. Depende cómo nosotros lo hagamos siempre y cuando cumplamos las reglas que nos dice, ¿no? Una de ellas es que todos los elementos tienen que tener adyacencia, ¿sí? Es decir, que uno tiene que estar al lado del otro, no pueden estar en lugares diferentes.
otra de las reglas que nos decía, ¿no? Que no puede haber duplicidad en los conjuntos de elementos elegidos. Eso también tenemos que cuidar. Si cuidamos esas reglas nosotros, entonces cualquier forma de simplificación siempre va a ser válido. Aquí también hay otro elemento. El teorema de Morgan, chicos, es uno de los más utilizados en el momento de realizar las simplificaciones, ya para que tomen en cuenta. Ahí les hago recuerdo, Morgan, ¿cuál es? Es para cambiar los valores que se encuentran en una expresión negada. Por ejemplo, A negado por B por D, todo esto negado, ¿no es cierto? Entonces, acá, ese valor de negado, nosotros podemos convertir ese producto en suma. A eso se refiere Morgan, ¿ya? Convertimos los productos en sumas. Y una vez que realicemos todo esto, entonces ya podemos ir simplificando mucho más fácil, ¿no? Entonces acá hacemos como operaciones matemáticas, vamos multiplicando uno a uno los elementos que tenemos en la agrupación, ¿sí? Eh, y después vamos viendo y simplificando, ¿sí? Cuáles más tendríamos que modificar y de acuerdo a eso vamos resolviendo, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos A negado por C por A. A ver, ¿quién me dice cuál es el valor de esta simplificación? A negado C por A. Cambien la posición de A y A negado. A por A negado, ¿cuánto me da? ¿Qué valor me da A por A negado? ¿Alguien sabe? Cero. Cero, muy bien. Entonces, toda esta expresión o este término nos da cero. Entonces, automáticamente ya se ha simplificado esta primera parte. Acá lo vemos igual. Cuando vemos las variables desordenadas, lo mejor siempre es mantener el orden, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hemos cambiado la posición, ¿sí? Acá hemos mantenido, acá también hemos mantenido la posición que corresponde y hemos copiado tal cual, ¿no? Entonces luego vemos si existen otras formas también, otros teoremas para la simplificación y si podemos o no factorizar. Aquí vemos elementos en común que serían B negado y C, y acá también en estos términos vemos B negado, perdón, B, B negado y C. Aquí, ¿no es cierto? Entonces podemos simplificar A negado más A, como corresponde, multiplicado por B negado por C, más A negado por D y factorizamos el valor de C más B por C negado. Y esto también hemos visto en un teorema, ¿sí? Que se puede simplificar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos valores que nosotros tenemos, la función simplificada llegaría a ser esta, que sería B negado C más A negado D, B por más C, todo esto multiplicado. Y finalmente tenemos una nueva expresión. De ahí tenemos el resultado final, ¿no? Entonces, esta es otra forma de realizarlo y vamos a encontrar el mismo resultado al finalizarlo. ¿Ya? Entonces, va a depender de los pasos que vayamos realizando para obtener la función simplificada. Y esto no se sorprendan si les pasa, ¿no? Puede que algunos realicen una simplificación diferente al de sus compañeros. Puede pasar, claro que sí, pero la función que va a realizar tiene que ser la misma. Eso es lo único que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Al simplificar el resultado, siempre tiene que darnos la misma función, ¿ya? Aunque no sean las mismas variables que nosotros tengamos acá, ¿sí? En el momento de que funcione, entonces tiene que ser de la misma manera. Ok, y aquí hay varios ejemplos. Este texto, jóvenes, es el libro de Toshi. Se los he pasado
hace un tiempo. Sin embargo, les voy a volver a facilitar para que lo tomen en cuenta. Es un libro muy bueno, de sistemas digitales es el nombre, y tiene bastantes ejercicios. Esto ustedes lo pueden verificar ahí también. Y eso también, ¿no? La expresión puede colocarse de la forma de la suma de productos mediante multiplicación, donde el resultado puede ser este, ¿no? Entonces, ahí estamos multiplicando cada uno de los valores y vamos factorizando estos valores. Y aquí tenemos algunos ejemplos, pero realizando lo que son los circuitos. Esto igual tiene que ser una interpretación correcta para que nosotros vayamos viendo cuál sería el resultado final. Ahí tenemos el ejemplo. Ahí tenemos eso. Ok. Ahora, hay algunos casos, por ejemplo, que necesitamos formar lo que es un nuevo valor, y esto también es importante, ¿no? Algunos textos como este pueden dar la siguiente notación, en donde el negador está antes, delante de la entrada. ¿Es válido esto? Sí, es válido, porque si ustedes mandan la señal, acá ya se está negando y está saliendo por delante, y el resultado va a ser A negado por B. ¿En qué caso se utiliza esto? Cuando nosotros vamos a ver más adelante la funcionalidad que tienen algunos elementos que se denominan flip-flop es que almacenan la información previamente por un determinado tiempo. Y justamente esto nos permite hacer algo parecido, guardar esa información por un tiempo para después mostrarlo, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve. Ahora, ¿podemos ver esto? Claro que sí. En diferentes ejemplos podemos visualizarlo. Por ejemplo, acá tenemos A, tenemos B, y si nosotros quisiéramos individualizar los valores que tenemos de A y B, pero negados, podemos hacer una función similar a esta, ¿no? Y lo propio podemos ir combinando con las diferentes compuertas en AND. En este caso también podemos utilizar diferentes compuertas como entrada y el resultado final como salida, ¿no? Entonces, acá tenemos una expresión, A negado por B más A por B negado. Si ustedes se fijan, la compuerta eh, de XOR es la misma que nosotros podemos ver acá. Ahí está, ¿no? Una tablita de referencia para esta parte. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplito con ustedes, un ejercicio, mejor dicho, para que vayamos viendo cómo nos va y de acuerdo a lo que vayamos haciendo, entonces yo les voy a ir registrando en lo que es el chat, ¿sí? Sus respuestas correctas, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño circuito con ustedes. Esto manualmente lo pueden hacer. Ahorita les voy a compartir. Espérenme un segundito. Vayan alistando más bien su cuaderno para apuntar. Y así resuelven. Y las personas que vayan resolviendo me mandan a mi personal directamente con lo que vayan sacando. A ver, denme un segundito, por favor.
Ahora sí, les voy a mandar al WhatsApp. Ahí está. A ver, les voy a mostrar en pantalla para que sepamos qué tenemos que hacer. Ahí está. Este es el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, que tienen que hacer en este momento para resolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el problema? Dice simplificar por el método de Carnot la siguiente expresión. Aquí tenemos una expresión y ustedes tienen que reducirlo utilizando mapas de Carnot. Y sobre el resultado que tengan, vean si pueden aplicar alguna ley lógica, ¿sí? Para seguir simplificándolo un poquito más o si solamente se queda ahí. Y después dibujamos el circuito que tenga compuertas lógicas, ¿ya? Ahora esto les voy a dar máximo 15 minutos, yo creo que más que suficiente. Lo pueden hacer dibujado, no hay ningún inconveniente. Y me lo mandan a mi personal de WhatsApp con su nombre completo para que yo les vaya verificando y a las 7 en punto yo les voy a ir mostrando la solución a este problema. Les acabo de mandar por el WhatsApp, chicos, así que en el WhatsApp también lo pueden revisar. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? ¿O tienen alguna duda tal vez? Hola, no me digan que se han dormido o están viendo su novela. Inge, un ejemplito, ¿no haría uno pequeñito para que luego recordar y poder hacerlo? Claro que sí. Bueno, el mapa de Carnot que tienen que hacerlo. En este caso, ¿cuántas variables tendría? ¿Cuántas variables tiene? Aquí tiene A, B, C y D. Tiene 4 variables, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aplicar el mapa de Carnot con las 4 variables que corresponden. A ver, ahorita les muestro. A ver, dame un segundito. Aquí, aquí les voy a mostrar. Mapa de Carnot en imágenes. Ya. No encuentro lo que quiero. Mm, este está bien. Ya, aquí está. Ese es nuestro mapa de Carnot, ¿se acuerdan? Bueno, el orden está diferente, ¿no? Pero tiene igual 4 variables. Ya, A, B, yo lo colocaba abajo, C y D arriba. El orden de los números depende cómo ustedes coloquen la numeración como tal, ¿no? A ver, se los voy a dibujar mejor porque no me está gustando este orden. Aquí lo vamos a dibujar. Ya, vamos a insertar una tablita de 4 por 4. Ahí, ya. Entonces, según el mapa de Carnot, para mí este es el valor de 0, 1, 3, 2. Así estaba, ¿no? Aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6 y aquí es 7. Esto se debe al orden en el cual nosotros hacíamos nuestros mapitas. Y cada la numeración, esto también lo hemos hecho en clase, ¿no es cierto? Acá teníamos 00, 00, aquí 00001, aquí 0011 y así vamos formando el orden, ¿sí?
de acuerdo al código que nos aparece. Aquí abajo era 8, aquí era 9, aquí era 11, aquí era 10, ¿sí? Aquí era 12, 13, 15 y 14, ¿ya? Ahora, ¿qué teníamos que hacer nosotros acá? Vamos a... Aquí está. Ahí está. Tenemos que ir colocando de acuerdo a los valores que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que formar tu tabla de verdad con estos valores que tú tienes, ¿sí? Es decir, ancho de página. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, dice C por D. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, el C negado que yo tengo, y lo voy a poner así, C por D, y este es C negado. Lo voy a poner como tachado, ¿sí? Ya. En la parte C por D, aquí yo lo puedo reconstruir la función, ¿sí? Puedo reconstruir la función o puedo ir formando los resultados. Ya. Y de acuerdo a esos valores ir dando a la función como tal. ¿Cómo yo voy a identificar cuánto vale A y B? Entonces tengo que reconstruir necesariamente la función. Por ejemplo, para que sean solamente C y D, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que sumar A más A negado, ¿sí? A por A más A negado. ¿Y qué voy a lograr con eso? ¿Qué voy a lograr con esto? Es que el valor que yo sumo por el mismo dato, ¿sí? Siempre me va a dar 1. Y si me da 1, entonces yo no modifico en nada mi, mi fórmula, mis datos, digamos, en este caso mi fórmula. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que estoy obteniendo? A más A negado, ¿qué nos da? 1. B más B negado, ¿qué nos da? 1. Entonces, estos valores que yo voy a obtener, solamente estoy haciendo esta primera parte, ¿sí? C negado por D y lo estoy convirtiendo en la primera forma canónica. ¿Esto a qué va a ser igual? La primera parte. Va a ser la multiplicación de estos valores. ¿Qué llegaría a ser? C negado por D. Ay, esto se ha tachado. Voy a quitar esto. Por D por A más C negado, C negado por D sin negar por D por A sin negar, ¿no es cierto? Y esto nuevamente se va a quedar así. Esto va a ser multiplicado por B más B negado. Esta primera parte sería C negado por D, C negado por D por A por B sin negar más C negado por D sin negar por A por B negado. Ahora, esa es la primera parte, ¿no? Este primer término.
Ahora, yo solamente voy a hacer eso cuando me faltan términos. Por ejemplo, aquí me faltan 2 términos, por eso lo he completado. Acá, si ustedes se fijan, no me falta términos. Tengo A, B, C y D. Aquí también tengo todo completo. A, B, C y D. Aquí tengo A, B, C, D. Aquí tengo B, C, D. ¿Quién me falta acá? Aquí, ¿quién me falta, chicos? Hola. A, muy bien. Entonces, acá tengo que hacer lo mismo, pero solamente con A. Tengo que completarlo. Ahora, según el mapa,